Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad yo lo que voy a hacer es mandarles un PowerPoint muy sintético sobre el material que vamos a trabajar de Rolando Franco sobre los paradigmas de las políticas sociales en América Latina. Pero bueno, se los voy a comentar, bueno, porque tuve unos inconvenientes con la cámara, ¿sí? Bueno, como les decía, básicamente lo que va a plantear en este material es una vinculación entre el rol del Estado, las políticas sociales y todo lo que son los modelos de desarrollo económico. Para eso, el primero va a partir de caracterizar los tres modelos de desarrollo económico propios de América Latina, el primer modelo que él denomina de crecimiento hacia afuera, que es lo que nosotros conocemos de nuestro país como el modelo agroexportador, es decir, un modelo que pone el eje en el mercado externo, es decir, en que nosotros no podemos producir y que por ende lo manufacturado viene de afuera y nosotros enviamos las materias primas, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros producimos son, digamos, los cereales, es decir, elementos no elaborados, ¿sí? Ese sería, digamos, un modelo de desarrollo económico. El segundo modelo, ¿sí? Es el que se conoce como el modelo de sustitución de importaciones, que es el opuesto al anterior, donde la idea es poner el eje en que los países tengan la posibilidad de pensar en producir, digamos, y en generar productos manufacturados, es decir, que el eje va a estar puesto en el mercado interno, ¿sí? Lo básico van a ser los bienes industrializados y la idea es que acá, a diferencia en el esquema anterior donde el Estado va a tener un rol mucho más leve, digamos, es más, un Estado que no va a intervenir en la economía, aquí sí va a tener el Estado un rol social. Y por último, el autor hace referencia a lo que se conoce como un modelo económico de post-ajuste que vuelve a poner el eje en lo que es el mercado externo, ¿sí? Que es un poco lo que nos pasó a nosotros en la década del 90, ¿no? Es decir, un esquema de Estado neoliberal, ¿sí? Y bueno, y esos distintos modelos de desarrollo económico los va a vincular con lo que son dos paradigmas de la política social que él caracteriza en América, que son el dominante y el emergente. Vamos a ver que todo lo que es el paradigma dominante lo vamos a poder cruzar de alguna manera de los distintos modelos de desarrollo económico que les comenté con el modelo de sustitución de importaciones, mientras que el paradigma emergente lo vamos a poder relacionar más todo con todo lo que es el esquema del ajuste, ¿sí? O con el esquema de, en su momento, el crecimiento hacia afuera, ¿no? Bueno, esos dos paradigmas que él va a mencionar propios de las políticas sociales en América Latina van a ser, como les decía, el dominante y el emergente. Y él los va a analizar a lo largo de una serie de ítems, ¿sí? Que él, digamos, sintetiza en un esquema, en un cuadro que ustedes tienen en la página 6 del material, ¿sí? En lo que refiere al paradigma dominante, ¿sí? El paradigma dominante se denomina así porque justamente es el que predomina, ¿sí? Durante mucho tiempo digamos, en cuanto a lo que es el desarrollo de las políticas sociales, al surgimiento y cómo se perdura, digamos, en el tiempo. Por eso es el paradigma que domina, como la palabra lo indica, ¿no? ¿Por qué se caracteriza este paradigma dominante? Porque por un monopolio estatal y por un centralismo. Monopolio estatal, ¿por qué? Porque las políticas sociales que se generan desde la lógica de este paradigma son financiadas, diseñadas, implementadas y controladas por el Estado. Es decir, el Estado hace todo, y no cualquier Estado, sino el Estado nacional, ¿sí? Es decir, que es un esquema sumamente centralizado. La segunda cuestión a tener en cuenta es que cuando se toman las decisiones, la lógica de la toma de decisiones es muy burocrática, ¿sí? Es decir, que partiendo de la idea que el Estado Nacional es el que sabe, es el indicado para verificar cuáles son las necesidades de las personas y demás, ¿sí? Todo se hace a través de procedimientos sumamente burocráticos con la obligación de llenar papeles, presentar formularios y demás, ¿sí? Obviamente, si hablamos que el predominio del Estado es, digamos, central en todo lo que es el ciclo de las políticas sociales, obviamente que el financiamiento, es decir, de dónde van a surgir los recursos, va a surgir obviamente del Estado Nacional y
¿Cómo se van a asignar los recursos? Bueno, los recursos también van a ser asignados por el Estado Nacional a partir de lo que es, digamos, un esquema de oferta, es decir, no va a haber competencia, digamos, no se va a ver la necesidad de presentar proyectos y analizar cuáles son los mejores o demás, sino que se va a hacer burocráticamente a través de un sistema generalmente de licitación que apunte a cubrir los costos y punto, no analizando si lo que, digamos, lo que se propone o lo que se seleccionó es lo más óptimo o lo mejor, ¿sí? Por otro lado, en cuanto al objetivo buscado, el objetivo buscado es el universalismo de la oferta. ¿Qué significa esto? Que generalmente se opta por una oferta, digamos, o por una, digamos, por satisfacer necesidades o cubrir cuestiones, ¿sí? A través de planes y distintas medidas de manera universal, teniendo un alto costo generalmente y un bajo impacto. Si lo llevamos a un ejemplo concreto de una política dominante que es financiada, llevada adelante y demás por el Estado, podemos pensar, por ejemplo, en su momento en el plan de Conectar Igualdad, donde a todas las personas que cumplían con determinados requisitos se les asignó una netbook sin tener en cuenta si esas personas realmente tenían conectividad en la escuela, conectividad en su casa, o si directamente tenían una casa donde podían, digamos, enchufar una computadora, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que es una oferta homogénea, ¿sí? Pero que de alguna manera, digamos, favorece a algunos pocos. ¿Por qué? Porque, digamos, la idea es que en contextos diferentes, ¿sí? Hay que apuntar a políticas diferentes, ¿sí? No es la misma la realidad de la provincia de Buenos Aires, tal vez en ciudades pequeñas, que la del conurbano, o la de provincias como Jujuy, Salta y demás, o de una escuela que está en el centro de una urbe que en una escuela rural, ¿no? Y por eso hay que tomar medidas diferenciadas. Por otro lado, en cuanto a los criterios de prioridad y demás, la idea es que a partir de este esquema de políticas se hace lo que se denomina una distribución progresiva de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, que la idea es que se va a asignar, digamos, se toma la decisión arriba a nivel nacional y esa decisión baja de manera homogénea a los distintos estratos, a las provincias y de manera uniforme a las distintas comunidades, intendencias y demás, ¿no? Sin tener en cuenta sus particularidades. Por otro lado, la población objetivo generalmente termina siendo la clase media, los grupos organizados e informados, ¿sí? Y el enfoque está puesto generalmente en lo que son los medios, es decir, digamos, en cómo se lleva a cabo, digamos, en el camino o en el proceso de cómo se lleva a cabo la toma de decisiones y la política en sí, y no en el fin o en el impacto que va a tener, ¿sí? Y el indicador que se utiliza para tomar este tipo de medidas es el gasto público, es decir, digamos, el nivel de posibilidad de financiamiento que va a tener el Estado, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es el paradigma emergente, ¿sí? Que la característica en este caso es que desde el punto de vista de la institucionalidad no interviene solamente el Estado nacional, sino que intervienen una pluralidad de actores, generadores de políticas. El Estado, ¿sí? Nacional, también puede trabajar el Estado en conjunto con los municipios y con el Estado, con los estados provinciales, ¿sí? El sector privado, ¿sí? A través de las distintas fundaciones, comercios, el filantrópico a través de las ONGs, ¿sí? Y todo lo que son las familias, ¿sí? O el sector informal. Por otro lado, entonces, la lógica en este tipo de políticas es la descentralización, es decir, no surge todo desde el Estado nacional, el Estado no es el que está en toda la cadena o el ciclo de la política, sino que las tareas están compartidas o están divididas, ¿sí? Por eso hablamos de descentralización. Por otro lado, en cuanto a la toma de decisiones, ¿sí? La toma de decisiones no es de tipo burocrática, sino que es a partir de proyectos, ¿sí? Generalmente se realizan más licitaciones no de tipo burocráticas, sino mediante asignaciones competitivas de que tienen que cumplir con ciertas pautas, ¿sí? Y se trata de fomentar el tema de la capacidad de innovación, ¿sí? Por otro lado, en cuanto al financiamiento, el financiamiento no solo proviene del Estado Nacional, sino que hay una cofinanciación, es decir, la financiación es compartida entre varios actores, ¿sí?
con la idea de que el que puede tiene que pagar y lo que no cuesta no vale. Por otro lado, la lógica del financiamiento en cuanto a la asignación de recursos es lo que se conoce como el subsidio a la demanda, ¿sí? Es decir, tratar de fomentar que haya competencia entre distintos actores, que haya libertad de elegir, ¿sí? Y que se creen distintos tipos de mercados o de organizaciones, ¿sí? La posibilidad de que haya de que haya iniciativas, no sé, pensándolo en función de la economía social, no sé, de que haya iniciativas de economías familiares, trueques, distintos tipos de organizaciones en ese sentido. Por otro lado, en cuanto al objetivo buscado, ¿sí? Se apunta a lo que es tratar desigualmente a quienes son desiguales socialmente, es decir, que se apunta a la universalidad de la satisfacción, no a la universalidad de la oferta, ¿sí? Acá la idea es que si sabemos que hay personas que están en situación desigual, tratarlas de manera desigual, no en el mal sentido, sino haciendo alusión a un concepto que se conoce como discriminación positiva, es decir, si hay personas que tienen un punto de partida diferente a otras, bueno, se supone que personas que están en una situación de mayor desventaja o lo que sea, bueno, otorgarles algún beneficio o algún reconocimiento extra, ¿sí? Esto es común, por ejemplo, cuando se piensa en las leyes que fomentan el trabajo de personas con discapacidad, o por ejemplo, cuando se quiere fomentar todo lo que es el ingreso o la inserción de las mujeres en la política a través de las famosas leyes de cupos, ¿sí? Entonces la idea es generar medidas o políticas de discriminación positiva. La población objetivo en este caso terminan siendo los pobres, ¿sí? Son políticas generalmente bastante focalizadas en un determinado sector, ¿sí? En este caso, y en cuanto al enfoque, el enfoque está puesto mucho en los fines, en el impacto, ¿sí? Según los objetivos buscados. Y por eso es que el indicador, digamos, va a estar dado no por el gasto público, sino por la relación costo-impacto, es decir, cuánto tengo que gastar y qué impacto va a tener. Se analiza esta cuestión del impacto, ¿sí? Bueno, la idea es que con este pantallazo general tengan en cuenta que han existido a lo largo de la historia dos grandes, digamos, o existen, están vigentes dos grandes paradigmas, ¿sí? En América Latina, el emergente y el dominante, ¿sí? Y que esto les sirva como para poder hacer el análisis de la actividad que tienen que ver, que es justamente analizar una ley como política social y ver si advierten elementos de uno y otro paradigma u otro enfoque, ¿sí? Pero tengan en cuenta que, digamos, ni uno es perfecto ni el otro es todo imperfecto. Es decir, como plantea el autor, ¿sí? Al finalizar el texto, Rolando Franco dice, es probable que una combinación de lo mejor de los paradigmas dominante y emergente dé una resultante más eficiente y eficaz, ¿sí? Es decir, que no es que uno es todo perfecto y el otro es todo malo, ¿no? En el punto medio o en algunos aspectos de cada uno podemos rescatar para tenerlos en cuenta, ¿sí? Bueno, espero que este mini resumen les sirva y nos veremos en el próximo módulo.